Seguimos en tertulia, estamos en miércoles, es 31 de marzo de 2021 y nos acompañan Fernanda Esfeir, Juan Pedro Mir, Gabriel Budiño y Óscar Ventura. Vemos un segundo tema ahora, tiene algo que ver con todo lo anterior, obviamente el contexto pesa. El senador Guido Manini Ríos le presentó al presidente Luis Lacalle Pou y a las autoridades una propuesta para crear un Consejo de Economía Nacional a efectos de encontrarle soluciones a los grandes problemas del país en un contexto de pandemia por COVID-19. Según indicó el líder de Cabildo Abierto, hablando en su audición de Radio Oriental, la propuesta se basa en el artículo 206 de la Constitución, donde está la posibilidad de crear un Consejo de Economía Nacional con carácter consultivo y honorario, compuesto de representantes de los intereses económicos y profesionales del país. Agrega el artículo, la ley indicará la forma de constitución y funciones del mismo. Bueno, Manini planteó que la oposición también forme parte de este Consejo como parte de un gran diálogo nacional. Además, tendría en su integración a empresarios, trabajadores, academia, es decir, dijo a todas las partes que tienen que ver con la marcha de la economía nacional. Ahora, no es la única propuesta de diálogo nacional que surgió en estos días. El sábado el Frente Amplio presentó una iniciativa que no solo abarca la economía, también la propia estrategia para combatir la pandemia de COVID-19. En una declaración, el Frente Amplio solicitó una mesa de diálogo convocada por el Poder Ejecutivo que integre a todos los partidos políticos, representantes de la comunidad científica, incluido el GACH, organizaciones de la sociedad, para informar en detalle la grave situación que estamos viviendo y buscar las mejores soluciones para mitigar no solo el impacto sanitario que trae esta pandemia, sino también las consecuencias socioeconómicas de toda su magnitud. Juan Pedro, empezamos contigo. Hay un viejo dicho que dice, si en Uruguay querés matar algo, crea una comisión. Y creo que, perdón que insista, pero creo que el Uruguay tiene instituciones sólidas, tiene un parlamento múltiple representado, tiene sindicatos independientes. No voy a hablar de nuevo del sindicato médico, Ventura, no te enojes conmigo. Fernanda, no me enojo. Pero... tiene sindicatos. Pero pasaste el mensaje. Independientes del poder político, tiene cámaras industriales poderosas, tiene libertad civil y religiosa en toda esa extensión imaginable gracias al padre Artigas. Me salió el maestro, perdón. Pero creo que más comisiones no. Creo que el gobierno tiene que gobernar, fortalecer el parlamento. Los legisladores tienen que estudiar muchísimo más, tienen que llevar adelante proyectos. No estoy de acuerdo, digo, políticamente, el crear comisiones y consejos desgasta las instituciones democráticas, que son sólidas, que son, en Uruguay gozan de muy buena salud, que son patrimonio nacional desde el 85 para acá. Entonces, hemos tenido 3 gobiernos, 3 partidos en el gobierno, tenemos distintas coaliciones, no estoy de acuerdo ni con consejos económicos, ni con nada. Acá está Arbeleche, está el señor Alfie, está el presidente de la República, fueron electos por la ciudadanía y bueno, y dentro de 4 años, con la urna en el medio, pondremos el voto. Y básicamente es eso. Fernanda, no estoy de acuerdo con la postura asentía. De alarma, de Cabildo Abierto y del Partido Comunista. Fernanda compartía lo que decías, eso por lo menos era lo que hacía notar. Te escuchamos, a ver. De principio a fin, la verdad, concuerdo con cada palabra. Yo creo que esto del gran... A ver, lo que pasa es que creo que hay que separarlos tantos. Nadie en Uruguay nadie, la gran mayoría del sistema político, nadie puede estar en contra del diálogo. A ver, es lo que nos hace uruguayos. Digo, eso empecemos a separar porque me parece recontra deshonesto decir que hay gente que no quiere dialogar en el sistema político porque es mentira. Es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos como uruguayos. Eso primero para empezar a blanquear la situación. En segundo lugar, es como, yo ayer cuando vi el tema, yo decía, bueno, ¿cómo a qué apunta este diálogo nacional? Yo creo que los partidos políticos en realidad lo que están pidiendo o lo ven de una manera de dar una señal política. Creo que eso sería, creo que ellos lo que quieren es mostrar la foto en el buen sentido de mostrar la foto y como una señal política a la ciudadanía. Bueno, mi mala noticia o capaz que un poco pesimista es que en esto hay que ser y parecer. No alcanza con pedir el gran diálogo nacional si después las muestras no son auténticas de voluntad. Si nosotros
por un lado estamos pidiendo diálogo nacional, pero por el costado no paramos de tener acciones que van en sentido contrario. Me parece que es deshonesto y otra vez más es volver a subestimar a la gente. Eso, mientras que por un lado le estamos diciendo, bueno, nosotros nos queremos sentar a hablar, todas las acciones de hace un año a esta parte van en sentido contrario. Me encantaría que la regla fuera el diálogo. Y por otro lado, lo que decía Juan Pedro, yo estoy 100% de acuerdo. ¿Cuál sería la naturaleza de esto, del Consejo de Economía o de la Comisión Permanente, de lo que fuere? Cuando nosotros en el país tenemos poderes, la República tiene poderes que justamente representan esto. Digo, por un lado tenemos el Poder Ejecutivo, que fue electo, que es quien toma las decisiones, obviamente en contacto con todas las instituciones que nos rodean, pero creo que el gran lugar de diálogo nacional, por su naturaleza y que está destinado a eso, es el Poder Legislativo, y creo que pasa en el Poder Legislativo. Existe diálogo. Ojalá existiera más, me encantaría que se sentaran a hablar, que las cosas fueran, que reitero, que doy fe de que pasa, pero creo que ese es el lugar natural. Entonces, dejemos acá hay un matiz en el caso del planteo de Cabildo Abierto, hay un matiz porque utiliza una herramienta prevista en la Constitución, ¿no? O sea que desde el punto de vista institucional no habría objeciones en ese sentido. No, pero dice pero es el tema de... Yo lo que quiero decir es el tema de ser y parecer. O sea, las herramientas las tenemos. ¿Por qué no trabajamos con las herramientas que tenemos? Porque al final del día yo quiero pensar que esto no es así, pero a veces paro a pensar, a decir, bueno, y esto no es una movida también política y una forma de pararse frente a la sociedad y decir, no, nosotros queremos... Bueno, pero si las herramientas las tenemos, ¿por qué no las estamos usando? ¿Por qué no estamos caminando por ahí? Todas son jugadas políticas, además. ¿No? Todas son jugadas políticas. Hay dos cosas ahí. Falta Gabriel. Es que... A ver, Oscar, ¿qué decías, Oscar? Perdón. No, Gabriel. No, yo creo que hay que diferenciar los planteos, ¿no? El primero, pensar que se puede crear un gach de economía, como se ha dicho por ahí en prensa, es un disparate grande como una casa, ¿no? Es decir, una cosa es tener un consejo de asesor científico y otra cosa es ponerse de acuerdo en economía, donde obviamente no es una ciencia exacta, donde es difícil coincidir en los objetivos y también es difícil coincidir en las herramientas. Por lo tanto, toda esa idea loca de un gach de economía que circuló es un disparate grande como una casa. Lo segundo tiene que ver con el planteo de Cabildo Abierto, que habla, por un lado, de un espacio de ponerse de acuerdo, y por otro lado, en las declaraciones de Manini Ríos habla de que se terminó el tiempo de un país poniéndole palos en la rueda a otro medio país, que hay un freno de mano que no nos deja avanzar, que hay organizaciones internacionales que pagan por mantener viva la fractura social. Es decir, el discurso es completamente contradictorio con cualquier discurso que busque conciliar o aunar esfuerzos en un sentido. Entonces, tenemos un actor político que es Manini, que juega siempre en esos bordes extraños, donde por un lado integra la coalición de gobierno, por otro lado es un férreo contrincante contra el Frente Amplio activamente, y por otro lado trata de plantearse como en una posición conciliadora. Y otra cosa distinta es el planteo del PIT-CNT, que creo va más por el lado de ser escuchado, de que obviamente eso se viene planteando hace tiempo. En el caso del PIT-CNT lo que se pide es un diálogo social por la vida, donde puedan participar distintas organizaciones con el fin de acordar en temas sanitarios y económicos ante el crecimiento de la pandemia. Obviamente a una parte... El PIT-CNT, digo, para redondear, y ya te dejo, Oscar, el PIT-CNT lo que está planteando, obviamente, lo que quiere es intervenir, participar de esa discusión más activamente de lo que tiene hasta ahora, en un legítimo derecho, pero está lejos de ser un gadget de economía o de estar planteando un Consejo de Economía Nacional al estilo de Cabildo Abierto. Digo porque en prensa se ha querido mezclar estos dos temas como ideas muy parecidas y no creo que sean parecidas. Ahora sí, Oscar. Bueno, evidentemente hay una cosa que es la base, y es que a una gran parte de los uruguayos nos gusta más el asambleísmo que el dulce de leche, ¿no? O sea, si podemos crear una asamblea para discutir, para ponernos de acuerdo, que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, imagínense los dos principales referentes de ese gach de economía, Alfie y Olesker. Yo compro Pop.
pero que se van a poner de acuerdo. No se van a poner de acuerdo, porque tienen concepciones económicas, políticas, filosóficas totalmente diferentes. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Si se hiciera, que no se va a hacer, y se va a llegar a un documento de esos deslavazados, en las cuales se dice que todos queremos ser lindos, altos, ricos y saludables. Sí, claro. Todos queremos eso. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, eso lo dejamos para la próxima porque hoy no nos pusimos de acuerdo. Eso, ahora, desde lo que me parece totalmente inconducente es discutir movidas políticas como si fueran racionales. O sea, la única racionalidad que hay atrás de una movida política es conseguir votantes. O sea, sacarle al otro lo que yo no tengo. Cabildo Abierto juega a dos puntas, juega a diferenciarse de la coalición que ocupa y a quitarle votantes al Frente Amplio. Es un populismo de derecha que se recibe muy bien en determinadas capas de la sociedad. No nos olvidemos que el MPP se hizo fuerte donde el pachequismo era fuerte en su momento. Y es muy posible, todos los politólogos lo afirmaron en su momento, Cabildo Abierto quitó votos específicamente del Frente Amplio, ¿no? Entonces, discutir eso como si en realidad hubiera, vos no te gustó, pero bueno, interrumpí si querés. ¿Quién va a interrumpir? ¿Juan Pedro? Juan Pedro se ríe. Juan Pedro. Pero el tema es... Se echa para atrás de tan tentado que está. Sí. No, el tema yo creo que con el PIT-CNT viene reclamando cogobernar. Bueno, yo creo que no es así. Tenemos una cosa que es el sistema político, otra cosa son los sindicatos. De hecho, el PIT-CNT no representa a todos los trabajadores del Uruguay, no representa a una parte de ellos, es muy respetable y todo lo demás, pero tiene un cierto rol. El problema es que durante mucho tiempo, desde que era CNT, digamos, el concepto del rol político que desempeñan los sindicatos y las centrales sindicales ha llevado a que en este país haya más de una oposición. Tenés una oposición política, pero tenés también una oposición sindical a medidas que no sean específicamente las que ellos entienden que tienen que ser las de un gobierno. Y bueno, está. Y no, lo siento, esto es una democracia representativa, no es una democracia directa, no nos reunimos en el ágora para votar todos qué es lo que se va a decidir. Si el gobierno, como decía, en esto estoy 100% de acuerdo con lo que decía Juan Pedro, si el gobierno se equivoca o se hace las cosas mal, a sabiendas o por equivocación, bien, se vota de nuevo. Gracias a Dios somos una de las pocas democracias totalmente consolidadas del mundo y el pueblo hará lo que le parezca que tenga que hacer. Y si esto sale mal, otra cosa muy diferente es el asunto de cómo encarar la salud, donde ahí tenemos determinados problemas que tienen que ser resueltos con el asesoramiento científico, eso sin ninguna duda. Dice una de nuestras oyentes, Lourdes, muy interesante la propuesta de Manini sobre el artículo 206 de la Constitución. Incluso les pregunta a ustedes, a los tertulianos, si leyeron el artículo de la Constitución. Bueno, yo lo cité al pasar, pero ya que estamos lo leo de nuevo. Es muy corto el artículo 206. Dice, la ley podrá crear un Consejo de Economía Nacional con carácter consultivo y honorario, compuesto de representantes de los intereses económicos y profesionales del país. La ley indicará la forma de constitución y funciones del mismo. Efectivamente, está en la Constitución, viene del 67, ¿no? La Constitución del 67. Ahora, desde que yo hago periodismo, por lo menos, desde que volvimos a la democracia, sin duda, no sé cuántas veces escuché proponer que se creara un Consejo de Economía Nacional. En el periodo pasado se propuso eso. Cada tanto alguien... generalmente de la oposición, ojo, hasta ahora ha sido generalmente alguien de la oposición, ha salido a plantear un Consejo de Economía Nacional. Esta vez no lo de hace esta oposición, sino de cualquier oposición. Y a mí con lo que me gusta la Constitución como abogada, hago subrayo, la ley podrá. Claro, podrá. Claro, la ley podrá. La ley podrá. Quien puede, también no puede. Entonces, no, lo que digo, sobre todo pensando, no sé, en los oyentes más jóvenes que podamos tener, este planteo se ha hecho, no sé, decenas de veces probablemente. Nunca prosperó, ¿no? El artículo de la Constitución está, pero el Consejo no se crea. ¿Quién más? Dos cositas. Lo que le decía con la mano, le decía que no a Oscar, es que al menos en Montevideo el corrimiento de votantes de Frente Amplio se dio en los barrios de sectores Capurro, Cerrito de la Victoria, en los barrios no de la costa ni del extremo, sino en los barrios
de sectores medios obreros hacia el Partido de Colorado y el corrimiento fue del Partido de Colorado hacia el Cabildo. O sea, no fue eso es automático. otra discusión, yo no concuerdo con eso y habrá que hacer otra tertulia para eso. Pero ponele que Montevideo haya sido así, pero claramente en el interior no lo fue. Creo que el antecedente anterior que hubo de un gran acuerdo nacional fue la Concertación Nacional Programática a la salida de la dictadura, que fue un gran acuerdo nacional, que fue en un contexto diferente, donde todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales sacaron, pero fue asumir el gobierno de Sanguinetti y lógicamente pensar que hay acuerdos, como decía Gabriel, pensar que hay acuerdos que se pueden trasladar o se pueden licuar en el debate político ideológico es engañar el debate público, es licuar el debate público. Y lo mejor de una democracia es que las distintas visiones que se tienen marquen. puntos de contacto se expresen, claro. Y uno puede cambiar. Y a unos nos pueden acusar de fachos, a otros nos pueden acusar de liberales, de zurdos. Digo, el adjetivo de la gente está siempre arriba de la mesa. Pero uno puede cambiar, pero licuar eso en un encuentro nacional es no asumir, me parece, de mi humilde visión, es no asumir que uno tiene algo que decir y algo que enfrentar adelante republicanamente con argumentos. Porque además eso que plantea Juan Pedro es importantísimo porque lo que se debe remarcar es de que no existe una solución a los temas de economía. Es decir, no es que estemos todos equivocados, no nos estamos escuchando y por eso no llegamos a un estado óptimo e ideal. Es decir, esas visiones contrapuestas son las que hacen los énfasis en las decisiones y en las herramientas. Es tal cual lo que planteaba de comprar Pop Oscar para ver un debate, es decir, un intento de acuerdo entre Alfie y Olesker. Es impensable pensar en esos términos, por eso yo hacía mucho hincapié del disparate que era lo del GATS. Y además lo que intenta reflejar es de que el sistema político está mal, es que no se juntan a ponerse de acuerdo. Y eso es una jugarreta muy sucia, muy desprolija de parte de Cabildo Abierto, que tiene intencionalidad clara de marcar esa Cabildo Abierto, Frente Amplio, PIT-CNT, digamos, vamos a decirlas todas, ¿no? Y lo último, ¿no? Creo que en los tres casos lo que se busca generar es un hecho político, porque claramente no está la voluntad de que ese consejo exista. Entonces, ¿qué estamos buscando cuando la pandemia, claro, está explotando y justamente lo que tendrían que demostrar sería la grandeza? Bueno, estamos buscando a ver con qué titular salimos en el diario. Y la otra que yo quiero resaltar de las declaraciones de Manini y Ríos, porque me parecen desagradables, ¿sí? Porque no creo que haya otra palabra para eso, es cuando habla de que hay un pasado que ya para todos nosotros es bastante lejano y que eufemísticamente se le llama pasado reciente. Que este señor insista en barrer bajo la alfombra, más desde los roles que le ha tocado asumir, históricos, institucionales, es lamentable. Es decir, que siga planteando los problemas del pasado reciente como una cosa efectivamente que tenemos que dejar de lado y seguir adelante es realmente muy triste y lo que me produce es asco. Y a pesar de que no es el nudo del asunto, está en el marco de las declaraciones de Manini en torno a esta supuesta conciliación nacional y la verdad tenía que decir. Es el problema de la libertad de expresión, ¿viste? Hay gente que dice determinadas cosas, hay gente que probablemente esté protestando entre los mensajes de que lo que vos decís de Manini es una falta de respeto absoluta. Por supuesto. Sabés que yo no soy votante de Manini, ¿no? Pero lo importante es marcarlo, porque lo que no se puede hacer cuando la gente dice cosas que a uno no le gustan es callar. Y eso. Ahora, hay una cosa que tiene razón. Reciente no es. Reciente no es. Y vos tenés razones que es muy importante sí solucionarlo, pero tampoco es que sea reciente, ¿no? Para mí la historia sigue siendo reciente cuando hay personas, actores vivos de esa historia. O sea que cuando se mueren todas, lo que dijo Mujica, cuando nos muramos todos se resolvió el problema. No, para mí no resuelve el problema, pero sí podría llegar a entender de que deje de ser reciente. Pero cuando tenés actores involucrados directamente en esos procesos históricos, es reciente, es muy reciente. Ya volvemos, abrimos un poco más la cancha en el final, escuchamos las inquietudes que trajeron los integrantes de la mesa. Algunos mensajes de los oyentes, algunos nada más. Por ejemplo, este dice: diálogo no es acuerdo, es intercambio y escucha
que debe incluir a trabajadores y organizaciones sociales. Sí, algún otro dice, en una situación excepcional como la que estábamos, pandemia, etcétera, no tiene lógica que se escuche al PIT-CNT en particular, dice este oyente. Después están los que señalan que no, que lo que estamos observando es todo por la galería. Después, mi opinión, Manini está haciendo todo lo posible para estar. Sabe que con más del 25% de los votos puede ser presidente. Otro de los mensajes de Gabriela dice: miren que hay mucho diálogo entre todos los partidos en el Parlamento, incluyendo la oposición, con algún problema con Cabildo Abierto. El tema es, dice el oyente, que los legisladores tengan habilidad para comunicar el trabajo que realizan en ese sentido. ¿Y qué más? Bueno, después aparece este planteo a propósito de comisiones, a propósito de esas comisiones que más de uno de los tertulianos denostaron. Este mensaje, el que manda Héctor, dice: propongo una comisión urgente que estudie la prolongación de las tertulias 1 hora más.